Bienvenidos una semana más a Café y Hierros, el podcast en el que charlamos acerca de salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo y hábitos que impactan en tu día a día. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com y hoy vamos a hablar acerca de 3 puntos que mejoran tu plan para construir músculo. Sé que muchos de los que me escucháis tenéis ese objetivo, entrenáis buscando la hipertrofia y hay algunas cosas que normalmente es cierto que se hacen mal desde el principio, o sea, cualquier plan de entrenamiento es cierto que te va a dar resultados. De hecho, cuando empezamos todos a entrenar, si cogemos una rutina, yo que sé, full body típica, pues seguramente veamos resultados, pero según va pasando el tiempo, hay que ir haciendo modificaciones, hay que ir un poco personalizando los ejercicios, el volumen de entrenamiento, todo esto. Y ya digo, tampoco hace falta comerse mucho la cabeza al principio, porque cogemos la típica rutina full body y ya está. Pero tenemos que tener en cuenta 3 cosas para por lo menos optimizar un poco esa rutina, por lo menos para no hacerla al tuntún, sin más, cogerla y ya está. Como digo, si preguntáis a la gran mayoría de personas que llevan entrenando bastantes años, os van a decir todas lo mismo, que al principio cometieron muchos errores. Es algo habitual, yo también os lo he comentado por aquí muchas veces. Cuando empecé a entrenar, pues sí, cometí muchos errores, hice cosas que a día de hoy las pienso y digo, pero ¿cómo hice yo eso en aquel momento? Bueno, pues porque precisamente no sabía cómo había que hacerlo, tampoco había mucha información, entonces, bueno, pues vas probando, vas cambiando. En definitiva, vas haciendo modificaciones para mejorar el plan. Pero estas modificaciones al final llevan tiempo porque tienes que ir probando todo. Y no es cuestión de probarlo un día y al siguiente cambiarlo, sino que las cosas hay que probarlas durante un tiempo para ver si realmente funcionan, si no, o si vamos por el buen camino. Entonces, a cualquier persona que le preguntéis, que lleve, yo qué sé, 10, 20 años entrenando, 30 años, os va a decir, yo al principio cometí muchos errores. O sea, ojalá supiera lo que sé a día de hoy cuando empecé, pero bueno, es normal, tanto en esto como en otras cosas. Así que, lo dicho, ¿cómo podemos asegurarnos de hacerlo bien desde el inicio? Bueno, pues yo lo he simplificado mucho, he escogido 3 puntos que considero claves y os les voy a contar aquí. El primero de todo sería elegir el lugar principal de entrenamiento. Parece una tontería, pero es mucho más sencillo tener un lugar donde principalmente vamos a entrenar casi siempre que no andar cambiando continuamente. O sea, hoy entreno en casa, mañana entreno en el parque, a la semana siguiente en el gimnasio, a la otra semana me cambio de gimnasio. En definitiva, es difícil llevar el plan así, pero más que nada porque aunque cambiemos de gimnasio, las máquinas como tal a veces nos damos cuenta de que el peso que utilizaban una, bueno, pues aquí es ligeramente diferente, o los discos también, pues tengo que hacerme un poco a ellos, a las barras que tienen. En definitiva, tenemos que hacernos un poco el material y si andamos cambiando cada semana, cada 2 semanas o cada mes de gimnasio, pues es difícil hacerlo así. También lo digo, por ejemplo, para personas que entrenen en casa. Si entrenas en casa, hazlo siempre o casi siempre. Cómprate tu material, vete adaptándote a él poco a poco y no, por ejemplo, porque un día te dé la neura, digas, bueno, pues ahora voy a apuntarme a un gimnasio y lo hagas durante 3 semanas y luego vuelvas a casa y demás. O, por ejemplo, tener un plan de entrenamiento en el cual hagamos ciertos días en el gimnasio y algún día en casa, pero que siempre sean los mismos. No ir intercambiando, o sea, los días que hago en casa tienen que ser en casa, no tienen que ser en el gimnasio. Simplemente para notar una progresión, para llevar un registro de cómo vamos progresando. Es mucho más sencillo hacerlo de esa manera. Así que, lo primero de todo, elegir el lugar principal de entrenamiento. El mío es en casa, el tuyo puede ser en cualquier lugar. A esto también iría unido, por ejemplo, el material que vamos a utilizar. Porque si mi lugar principal de entrenamiento es en casa, tengo que decidir cómo va a ser mi rutina, cómo me voy a enfocar en ella. Porque si yo dispongo de poco material, pero no me hace falta mucho más, porque soy una persona que le gusta el entrenamiento minimalista y con un par de anillas, unas mancuernas y poco más lo tengo, bueno, pues tengo que ajustar el entrenamiento a eso. Así que sería otro punto, pero bueno, aunque no lo tengo aquí anotado, es interesante mencionarlo. El segundo punto es elegir básicos. Siempre han funcionado, siempre. Por lo tanto, no hay motivos para buscar variantes desde el principio. Quizás si llevas ya unos años entrenando, pues te habrás dado cuenta de que hay algunos ejercicios básicos que tienen sustitutos bastante interesantes y que no hace falta hacer el ejercicio básico. Imagínate, por ejemplo, una sentadilla, ¿no? Que igual al principio te dicen, para hacer crecer tu tren inferior en su conjunto tienes que hacer muchas sentadillas y tienes que ir progresando en sentadillas. Y eso es verdad, una persona que levante 200 kilos en sentadilla pues seguramente tenga unas piernas muy desarrolladas. Entonces yo siempre recomiendo empezar por eso, empezar sabiendo hacer una buena sentadilla sin peso y a partir de ahí poco a poco ir añadiendo peso, ir añadiendo carga.
Ahora bien, seguramente según va pasando el tiempo te des cuenta de que quizás esa sentadilla, en tu caso personal, no es el mejor ejercicio. Imaginémonos la sentadilla con barra, ¿no? Quizás lo puedas sustituir por una sentadilla goblet o una sentadilla unilateral, una sentadilla pistol squat, una zancada, lo que sea. Tenemos multitud de variantes, pero lo que quiero decir es que empecemos por el básico, que es lo que siempre ha funcionado. A partir de ahí ver si nos sentimos bien, si nos sentimos cómodos. A veces si trabajamos un poco, porque en principio no sabemos hacer bien los ejercicios, igual nos sentimos un poco incómodos, pero según van pasando las semanas, pues nos sentimos ya mejor. Lo dicho, cualquier cambio que vayamos a hacer requiere de una fase previa de adaptación, o sea, no es cuestión de probarlo un día y decir, no me siento cómodo, lo voy a cambiar. El día siguiente probamos otra cosa, oye, pues tampoco me siento cómodo, venga, lo voy a cambiar también. Entonces, hay que probar las cosas durante un mínimo de tiempo y a partir de ahí tomar la decisión de si lo cambiamos o no. Entonces, en ese caso, bueno, empezar con lo básico, si podemos hacer ya dominadas, pues dominadas, flexiones, sentadillas, también podemos utilizar, por supuesto, peso libre y si queremos añadir alguna máquina, también. Ya sabéis que no quiero decir que esté en contra de las máquinas, pero a veces cometemos ese error. Desde el principio nos vamos directamente a ellas. Oye, vamos a la máquina de trabajar pierna, a la máquina de trabajar hombro, a la máquina de trabajar espalda. Vale, sí, tenemos muchas máquinas para trabajar los diferentes grupos musculares, pero normalmente hay que tener un buen control motor, una buena capacidad para controlar los movimientos que podemos hacer con el cuerpo, con el peso corporal, y a partir de ahí, bueno, pues elegir algunas máquinas que seguramente nos vengan también bien. Y el tercer punto, que también es importantísimo, es pivotar según vamos viendo cambios. O sea, quiero decir, si llevas 3 meses entrenando con un ejercicio para la espalda y cuando estás entrenando con ese ejercicio no notas absolutamente nada a la espalda, se te cargan otras zonas musculares que consideras que no deberían de cargarse, en definitiva no te sientes del todo cómodo, bueno, pues podemos ir pivotando, podemos ir cambiando o incluso habrá ejercicios, habrá sesiones en las cuales te sientas muy fatigado después de entrenar. Bueno, pues lo dicho, ese plan básico con el que empezaste, ese plan que puede ser full body, una torso-pierna, lo que sea, bueno, pues puedes ir añadiendo o quitando volumen según te encuentres. Si notas que te recuperas mal de una sesión de entrenamiento, pues quita un poco de volumen. Si ves que al día siguiente podrías entrenar de nuevo ese grupo muscular y te encuentras totalmente recuperado, pues quizás es que necesitabas añadir un pelín más de volumen, siempre y cuando, viendo todo esto, en función del progreso que llevemos. Si estamos progresando bien, si estamos progresando mal, todo esto. Entonces, pivotar es importantísimo y es algo que siempre se va a hacer. O sea, aunque lleves 35 años entrenando, vas a pivotar y vas a cambiar ciertas cosas según te vas adaptando, según vas viendo las sensaciones que tienes con ejercicios, volúmenes, con frecuencia de entrenamiento, todo esto. Así que como ves, son simplemente 3 cosas muy sencillas que puede aplicar tanto una persona principiante como una persona que lleve ya ciertos años entrenando y que todavía tenga un poco el plan pues cogido con pinzas. Lo más importante, repito, elegir el lugar principal de entrenamiento. Por supuesto, siempre habrá entrenamientos que cambiamos, pero la clave es definir un lugar en el que el 80% de los entrenamientos sean allí. Luego también elegir básicos, siempre han funcionado, por supuesto habrá algunos que no te sienten bien, pero eso de que a una persona diga, a mí los básicos no me sientan bien en general, o sea, no me sientan bien ni unas flexiones, ni unas dominadas, ni una sentadilla, ni unas zancadas, nada de eso, solamente me vienen bien las máquinas. Eso es un poco raro, normalmente en ese caso hay que mirar un poco la rutina para ver qué estamos haciendo, porque seguramente haya que cambiar cosas. Y el tercer punto sería pivotar según vamos viendo cambios, positivos o negativos, da igual, o sea, realmente según vamos teniendo las sensaciones y según vamos entrenando, pues vamos cambiando cosas para ir mejorando ese plan. Por supuesto, después de esto debemos cubrir aspectos como alimentación, descanso y suplementación en caso de ser necesaria. Normalmente no suele serlo siempre que cumplamos con una buena alimentación y descanso, pero a veces en algunos casos, simplemente para llegar a ciertos requerimientos, pues tenemos que tirar de algún suplemento. Tampoco pasa nada. Así que bueno, serían 3 aspectos más a controlar, pero lo básico serían los 3 puntos anteriores que están dirigidos básicamente al entrenamiento. Así que nada más, simplemente hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Como siempre espero que te haya gustado. Gracias como siempre por las valoraciones de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, allí donde me escuches. Y como siempre digo, para más información me encuentras en mi web ivyamazares.com y también en la newsletter a la cual te puedes apuntar y recibirás los días 1 y 15 de cada mes. Eso lo puedes hacer en lifters.es. Nos escuchamos en 7 días de nuevo por aquí. Chao.